Gracias a todos los compañeros y compañeras nuevamente por animarse. Esta es una invitación que primero inician ellos, que es a pensar desde las aulas, ¿no? Más allá de que somos un montón y esto del aula invertida a veces no es tan posible, esa es la invitación que traen ellos hoy. Pensar desde la propia práctica estos documentos o estos pasos que vamos a dar. Y ustedes tienen un doble juego todo el tiempo, ¿no? Que es como formador de formadores, ¿no? Y muchos no habrán dado el paso quizás a llevar la inteligencia artificial al juego con los estudiantes, pero ahora hay que poner en juego esto, la inteligencia artificial con los estudiantes. Y para eso tenemos que construir un paradigma todos juntos, porque es un camino, como dice ahí, Buenos Aires aprende con IA, de la experimentación. Nosotros arrancamos experimentando. Vamos a dar, como la primera ciudad de Latinoamérica, a dar este paso hacia la institucionalización, que no es poco. Para que sepan, este material ustedes lo van a tener a disposición en el aula virtual, pero además es el material que construimos, en muchos casos, de la lectura del inglés, porque la mayoría de los países que en muchos casos están dando estos pasos vienen del inglés. Entonces, curricularistas nos hacen las observaciones de, che, este verbo no se adecúa bien, este sería mejor reemplazarlo, porque todo el tiempo estamos haciendo ese traspaso. Así que esa es la invitación para ustedes para hoy. Y les hago una segunda invitación. Me encantaría, en este momento yo voy a dar un cambio de faceta y es correrme del rol de gerenta y ponerme como profe universitaria, ¿no? Y esa es la invitación que les hago hoy. Así que cualquier consulta que tengan, para hacerlo lo más dinámico que podamos y en la medida que podamos, levanten la mano y a viva voz, o si no está María Ángel por acá. ¿Dónde está? Marian, ¿está acá? Levanta la mano. Está con el micrófono. Muchos se sentaron atrás, así que una corridita le esperará, pero cualquier cosa, levantan la mano y la cuestión es hacer esto lo más dinámico posible. Bien, esto simplemente para que vean qué camino hacemos. No llegamos acá de la nada, hay un camino institucional que recorrimos. 1 de febrero del 2025, activamos inteligencia artificial para todos los docentes, ¿no? En la suite de Google, todos los docentes tenían primero inteligencia artificial. Luego, lanzamos todas las guías. ¿Las guías de qué son? ¿Cómo se llaman? Guía de uso crítico, de gobernanza, muy bien. ¿Y? Las experiencias. Bien, las experiencias en el aula. Bueno, ya es la autora que la grita, así que bueno. 3 guías que no es poca cosa. El Banco Mundial con sede en Washington, que conduce Cristóbal Cobo, todas las experiencias de Latinoamérica, reconoció a esta guía, la de uso crítico, como uno de los marcos de referencia de los más importantes para tomar de Latinoamérica. Tanto es así que construye un notebook LM con otros marcos de referencia de Latinoamérica para que otras ciudades y estados den los mismos pasos. Bien, en agosto del 2025 lanzamos IA para los estudiantes de secundaria, sin mucho revuelo, ¿no? Nadie levantó mucho la mano, no hubo tanta repercusión. Empezamos IA con secundaria. Cuando terminó el año pasado ya habíamos formado a 17.000 docentes. 7.000 habíamos llegado con las formaciones de Google, formaciones en Gemini, con certificado internacional. 10.000 llegamos entre las formaciones de ustedes, de la gerencia y los cursos autoasistidos. Ahora, en febrero lanzamos IA para los estudiantes de nivel primario. Y ahí hubo un poquito de revuelo, ¿no? Ahí es la discusión de cómo llevamos inteligencia artificial en el nivel primario o no. Luego lanzamos Escuela Estación Buenos Aires, que es la primera escuela VITEC de Latinoamérica que incorpora inteligencia artificial. Los avatares docentes para secundaria Aprende. Muchos de los facilitadores de secundaria ya lo estarán implementando. Tenemos un ingreso entre 1.600 y 1.800 docentes por semana que utilizan los avatares de secundaria Aprende. Luego, junio, llegamos ahora, 30.000 docentes formados en inteligencia artificial, 2.000, ahí quedó desactualizado porque ya vamos unos 200 y pico más, 2.260 docentes IA. ¿Sí? Que son estas gemas que ustedes están creando con los docentes. Cuando fui a Chile hace unas semanas a llevar la experiencia que estamos haciendo desde la ciudad de Buenos Aires, Google no podía creer lo que estábamos haciendo. Por eso en algunos casos desde el área de datos
les pedimos que puedan acercarnos a esas gemas porque el objetivo es hacer un análisis de todas estas gemas que se crearon, porque el volumen que estamos impactando en el uso de inteligencia artificial es sumamente alto. 16.000 docentes por día usan inteligencia artificial. Nosotros estamos viendo desde los paneles de control que abren Gemini e usan inteligencia artificial generativa. Bien, 460 estudiantes hoy están en Ciudad Ágora IA trabajando, estudiantes del nivel secundario, cómo resolver problemas públicos con inteligencia artificial. ¿Sí? Ese es el camino que están haciendo gracias a muchos facilitadores y compañeros de nivel secundario. No necesariamente es saber programar con IA o saber codear. Lo que buscamos es el mindset. Cómo empezar a pensar los problemas públicos, los contextos problematizadores que nos rodean y cómo se resuelven con inteligencia artificial. 850 docentes hoy están haciendo un curso en el campus de educación digital que forman parte de los institutos de formación docente para luego titularizar a fin de año dentro del nivel. 420 facilitadores están formados en el diseño curricular de IA. Ahí estamos hoy. El objetivo es que hoy todos salgamos formados en un marco teórico y una base conceptual, que nos va a servir en dos sentidos. La primera, para que ustedes tengan todo el marco teórico que se van a llevar hoy para poder responderle a los docentes, ¿sí? Porque seguramente ustedes estuvieron trabajando desde el contagio, desde la voluntad, pidiendo, por favor, puedo pasar, puedo formarlos, me dan un espacio, siempre desde la voluntad, ¿no? Pero ahora empieza lo prescriptivo. Y ahí, en la EMI, seguramente muchos de ustedes lo que se van a cruzar es con la resistencia, ¿no? Cuando es contagio, es por voluntad, ustedes arrancan con los mejores, con los que los acompañan. Ahora, el objetivo es que ustedes se lleven de acá argumentos para poder tener una parada firme y robusta, teóricamente, con todos esos docentes. Eso es lo que buscamos hoy. Ahora, como les decía, vamos a ser la primera ciudad de América Latina en incorporar inteligencia artificial en el nivel primario y secundario. Hoy vamos a ver algunos de estos países que ya incorporan inteligencia artificial y que los tomamos de referencia para dar estos pasos. Ustedes van a estar a cargo, así como estuvieron a cargo de una parte de las semis en temas de protección digital infantil y llegamos a formar, gracias a ustedes, a 38.000 docentes. Hoy vamos a tener esa proyección, formar parte de la EMI del 12 de agosto, ¿sí? Para formar en inteligencia artificial en cada uno de los diseños curriculares que a cada uno le toque. Para acompañarlos, y esto fue en una de las reuniones que tuvimos con facilitadores de nivel inicial, que dijeron, no podemos solos, necesitamos también que formen a los supervisores, ¿no? Que nos puedan acompañar desde otro lugar, en algunos casos. Así que nosotros desde la gerencia, al mismo tiempo que ustedes van a estar formando en la SEMI, vamos a estar formando a todos los supervisores de todos los niveles y modalidades. Y van a tener a disposición un sitio web, que no solo va a salir en Alexo, de primaria y de secundaria, sino un nuevo sitio web, Buenos Aires Aprende con IA. Ustedes van a poder acceder a más de 13 cápsulas de videos que van a acompañar, hechos por facilitadores y asesores pedagógicos digitales, que van a acompañar a los docentes. Es decir, cualquier docente que no sepa cómo empezar con IA va a poder grabar, poner play a estos videos y empezar los primeros 15, 20 minutos con un facilitador que se dirige a sus estudiantes y que le cuenta qué es un sesgo, qué es una alucinación, cómo se trabaja con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que sean los primeros pasos, para poder tener estos anexos en forma dinámica para todo aquel docente que no quiere leer todo el anexo, para que solo va a leer su parte. Van a tener estos anexos en podcast también, para que el que no quiere escuchar, que no quiere ver el sitio web, que lo pueda escuchar en estos audios. Así que ese es el objetivo que tenemos. Este es el recorrido con el que llegamos hasta hoy, ¿sí? No bajamos un anexo curricular de la nada. Hay un trabajo que con ustedes hicimos hace ya más de 1 año y medio. Entonces, este es el objetivo, que ustedes salgan de acá listos, formados, seguros y después de la actividad en el campus virtual para poder llevar a cabo
la EMI del 12 de agosto. Nosotros esta semana vamos a lanzar una comunicación en donde se comunica este objetivo. En el mediano plazo, ese es el corto plazo, 12 de agosto. En el mediano plazo, acompañado por nosotros obviamente, cada uno en sus escuelas para diciembre del 2027, ustedes van a tener en el campus este link, Todos estos materiales lo van a tener, como lo van a poder descargar. El objetivo es que lo recorten, todos los documentos van a estar linkeados. El objetivo es que lo recorten, lo usen, tomen una parte, lo saquen. Esto que armé y que les presento hoy es para ustedes. Así que lo van a tener a disposición en el campus. El objetivo de mediano plazo es diciembre 2026. Lograr la consolidación de la formación de los docentes de sus escuelas. Eso es lo que tenemos para el 2026. Y 2027 lo que vamos a trabajar junto a ustedes es en qué nivel llegamos en cada escuela y qué tipo de acompañamiento específico necesitamos. Cada escuela no va a ser igual, cada contexto no es igual. Una escuela del sur, una escuela del norte, una escuela técnica, una escuela media, una primaria intensificada. No es lo mismo. Algunos tendrán más resistencia, otros menos. El objetivo es acompañarlos en esas cuestiones específicas de cada escuela y diseñar un dispositivo que pueda fortalecer eso. Bien. Antes de empezar, 3 minutos. Necesitamos de ustedes, que les habrá llegado, pero vamos a tomarnos 3 minutos. ¿Vieron esta encuesta? ¿Les llegó? A ver si... Yo hice el QR, a ver si funciona. Si no funciona, acá culpa del área de datos. ¿Funciona? El objetivo es, a ver si nos ayudan. Estamos diseñando materiales junto a ustedes, junto a facilitadores. Necesitamos que se tomen 3 minutos y le reenvíen a cualquier docente que conozcan, no importa el nivel, no importa la modalidad, no importa si es de gestión pública, si es de gestión estatal, que le digan, hola Romy, hola Juan, me contestas esta pregunta, te va a tomar 3 minutos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en dónde tenemos problemas, en dónde están los miedos, en dónde están los sesgos para tener los documentos, las infografías, los diseños necesarios para poder acompañar a los docentes. Así que les voy a dejar 3 minutos. Me gusta que por acá están tomando nota mientras ustedes van mandando esa encuesta. Es anónima. El TEC de Monterrey este año lanzó una encuesta muy parecida para 29 institutos y logró el resultado de poder encuestar a 30.000 docentes del nivel superior, de cómo usan la IA, qué miedos tiene, cuáles son los riesgos, qué nivel de uso. Está en un 96% de uso de la IA. Ya el nivel de aceptación también es altísimo entre estudiantes y docentes. Hay miedos igual. Y eso es lo que queremos saber, específicamente qué sienten, qué les pasa, cuáles son los riesgos, pero tener nuestra propia encuesta. Así que el objetivo que tenemos por delante es, nos propusimos 5.000 docentes. Así que, bueno. Por suerte tenemos un lunes con Argentina haber ganado. Yo no sabía cómo iba a ser esto. Si Argentina perdía, ¿cómo la iba a remontar? ¿Listo? ¿Cambio? Bien, bueno, gracias. Quizás lo vamos a dejar abierta esta encuesta. El objetivo es cada vez tener más y más resultados docentes para poder hacer materiales a medida. En este sitio web vamos a tener infografías de inteligencia artificial en 1 minuto. Cómo entender el diseño de primaria en 1 minuto, el de secundaria, protección digital, datos, seguridad, cosas cortitas que a ustedes les permitan descargar y mandar cuando cada docente no entiende algo, hacerle la vida más fácil a ustedes y a los docentes también para aprender esto. Bueno, pasemos. ¿Qué es lo que nos toca hoy por delante? En primer lugar, les voy a dar el marco. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Qué recomendaciones tenemos? ¿Qué antecedentes? Luego vamos a ver los diseños, ¿sí?
Hoy vamos a ver muy general, en términos conceptuales, el diseño y en qué paradigma se para. Ahora bien, en cuanto tengamos el borrador, les vamos a estar haciendo llegar, y empiece el curso legal, se los vamos a estar haciendo llegar para que ustedes lo tengan y puedan estar listos para agosto. Luego les vamos a mostrar los recursos y las implementaciones que estamos haciendo y que un poco lo repasamos hoy. Bien, marco. Y esto quiero que lo empiecen a escuchar con este sentido, ¿no? Ustedes tienen por delante el desafío de formar a los docentes de sus escuelas y en muchos casos un 20, un 25% no va a estar de acuerdo. ¿Sí? Ustedes se van a enfrentar el 12 de agosto con ese escenario. Y yo quiero que tengan los argumentos para poder decir por qué damos este paso y que se sientan cómodos y formados y que puedan acceder a todos los documentos para poder responder a eso. Este documento, cuando le hacen clic en el Canva, está linkeado, pero les doy el resumen. Más de la mitad, y específicamente el 76% en el año 2025, UNICEF decía que los chicos entre 9 y 17 años ya usaban inteligencia artificial. ¿Sí? Y 2 de cada 3 ya lo están usando para cuestiones escolares. Esto ya está pasando. Algunos ya les habré contado, pero y la semana pasada estuvo todavía más en boga. Pero antes de que diéramos el paso de dar inteligencia artificial en las escuelas, un protocolo de violencias digitales contra herramientas de deepfake porque estudiantes de nivel secundario habían irrumpido en la intimidad de sus compañeras ya había pasado en algunos colegios de la ciudad de Buenos Aires. Pasó hace poco en colegios de nivel universitario, ¿no? La semana pasada. Los riesgos de la IA también ya están adentro de las escuelas. Antes de que nosotros sacáramos el compromiso familiar por estudiantes sin celular, donde más de 100.000 familias ya se comprometieron a no entregar un celular a los chicos de nivel primario, mamás decían que se sorprendían de haberse encontrado con charlas de sus hijos con Meta, con la IA de WhatsApp. Estos son desafíos que ya están en nuestras escuelas. Por lo tanto, a esto hay que darle un marco pedagógico. En una de las reuniones que tuve con uno de los facilitadores de nivel primario, dice, la IA ya la están usando todos los docentes, solo que la están usando en forma anárquica. El objetivo hoy es construir el criterio pedagógico para decir cuándo la IA o cuándo no. La ministra Mercedes Miguel fue al foro de educación en Londres y lo que dijo es que se sorprendió porque cuando los países se exponían estaban todos los países que decían que no y todos los países que decían que sí a la IA. Y para ella la discusión era cómo, era cuándo, para qué, con qué objetivo. Y eso es lo que estamos construyendo en la ciudad de Buenos Aires junto a ustedes y aprendiendo también de ustedes. Este es el punto de partida. Ahora bien, no es naif la implementación que vamos a dar de la inteligencia artificial. Cualquier docente que les diga hay riesgos, hay desafíos, por supuesto, los conocemos y trabajamos con eso. Así como hay riesgos de Internet que todavía no están saldados, simplemente nos acostumbramos a esos riesgos, construimos los canales para poder abordar los riesgos de Internet, como el grooming, las apuestas, el ciberbullying, todo eso está y está en Internet. Hoy la IA trae nuevos riesgos y por eso va a traer un nuevo principio de resistencia para ustedes. Y vamos a tener que atravesar juntos ese principio de resistencia que algunos docentes, de forma entendible, tengan frente a la IA. Pero esto es lo que vamos a abordar. El primer desafío es la deuda cognitiva. Muy bien, algunos de los facilitadores proponían cuándo se incorpora la IA y para qué, para evitarlo. Ahora vamos a abordarlos a estos 5 desafíos. El segundo es la dependencia emocional. El tercero, el reemplazo de los docentes de la IA. Traen IA porque la búsqueda es poder suplantar a más docentes, cada va a ser una IA por escuela y entonces, ¿no? Todas las construcciones, vamos a abordar esto y qué pasa y qué dicen los informes internacionales al respecto de esto.
4, el plagio o el debate público democrático. Y 5, las nuevas desigualdades. No es una implementación naif del anexo curricular en inteligencia artificial y protección digital para el nivel primario y secundario. Para nada. Sabemos de los riesgos y los abordamos dentro del anexo. La primera. Yo les voy a linkear acá algunos textos, algunos están en inglés. El objetivo es, ustedes lo linkean, los descargan, el que quiere lo traduce, el que quiere lee el inglés, pero no quería dejar de ponerles las fuentes específicas y primarias a ustedes. La deuda cognitiva. Algunos hablan de deuda cognitiva, sedentarismo cognitivo. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Lo hace la IA, ¿no? Y esto, ¿cuál es el primer reporte? En vez de pensar, dice la compañera, lo hace la IA. ¿Cuál es el primer reporte del MIT? Ahora, cuando se sientan a leer este texto, el MIT hace una evaluación sobre 54 casos. Y lo que exige el MIT en este reporte es decir, es experimental, nos falta seguir evaluando, y lo hacen a partir de imágenes cerebrales, de cómo funciona el cerebro de acuerdo a aquellos estudiantes que usan la IA para producir y los que no lo usan. Y lo que ven es que aquellos que no usan la IA tienen más actividad cerebral. ¿Sí? Esto es lo que da este documento. Ahora bien, sí lo que dice es, le limita a la prensa a decir, por favor, frente a este hallazgo, no utilicen la palabra de se vuelven más tontos, se vuelven más estúpidos, se vuelven más sonsos. Es un hallazgo, es un primer hallazgo, que lo que muestra es menos actividad cerebral frente al uso de la IA, menos apropiación crítica de lo que producen los estudiantes. Pero esto es un primer ensayo del 2025. Ahora bien, ¿quiénes leyeron este libro? ¿Alguien leyó? ¿Por acá? ¿Por allá? Bueno, quienes tengan la oportunidad, es un libro muy interesante de Mariano Sigman y Bilinkis, y lo que dicen es, la inteligencia artificial la tenemos que pensar de la misma forma que pensamos un auto cuando apareció. Tiene la posibilidad el auto de potenciar nuestro alcance. Podemos con el auto llegar más lejos. Ahora, si decidimos nunca más caminar y todo el tiempo hacer todos nuestros movimientos en auto, hay un deterioro físico. Lo mismo pasa con la IA. La IA tiene la posibilidad de potenciar nuestro alcance. Ahora bien, si todo lo que vamos a producir, escribir, diseñar, lo vamos a hacer con la IA, va a haber un deterioro cognitivo. El objetivo es enseñarle a los docentes cuándo incorporaría, para qué y en qué momento, porque si no, sí, el abuso de la IA va a generar deterioro cognitivo. Pero si lo usamos específicamente para lo que necesitamos, va a potenciar nuestro alcance, como dijeron algunos de nuestros facilitadores. Entonces, este es otro documento, lo leí el fin de semana, me pareció súper interesante. No me pareció tan riguroso, pero sí me pareció muy interesante, que es algo que veníamos charlando con algunos facilitadores en las reuniones. Hay algo de parecido de la discusión que trajo Internet, que trajo el buscador de Google y que también trajo la calculadora, ¿no? Es esto de, cuando apareció la calculadora, ustedes habrán visto, si buscan en Internet, hay manifestaciones en contra de la calculadora, de la incorporación de la calculadora en las escuelas. Ahora bien, la calculadora no llevó al deterioro cognitivo de poder elaborar cuentas porque entendimos los docentes, o se nos enseñó, construimos juntos con qué secuencias incorporar la calculadora, cuándo y para qué. Los más viejos haremos las cuentas, ¿no? Escriban las cuentas y después venía la calculadora para verificar, ¿no? Encontramos la forma, las secuencias didácticas para saber cuándo incorporar la calculadora. Lo mismo se dijo de los buscadores.
Lo mismo se dijo del efecto Google. Google iba a deteriorar nuestra capacidad de buscar información, de construir conocimiento, de crear, de generar criterio propio. Ahora también aprendimos a entender que nuestro rol era la comparación de fuentes, la argumentación, el juicio evidencial, saber cuándo, para qué queríamos el buscador. Si hay un estudiante que nunca más va a hacer una cuenta y va a utilizar la calculadora, también va a estar el mismo deterioro. Si no quieren aprender las tablas y todos las sacan 2 por 4, 8 por... también va a estar el mismo deterioro. Si hay un uso acrítico de Internet, también va a estar el mismo deterioro. Solo que son desafíos que ya nos acostumbramos a atravesar. Hoy vamos a enfrentar otros. O ustedes a partir de agosto. Entonces, haciendo clic en mi apellido, ahí les tengo el documento. Hay una forma que nos enseñan los textos, es a partir de un documento que publiqué yo el año pasado, que tiene que ver con algo que ustedes conocen, que es una enseñanza tradicional centrada en el aprendizaje, centrada en los conocimientos, con un aprendizaje deficiente, una enseñanza auténtica, centrada en el aprendizaje activo. El objetivo de algo que simula el cerebro en realidad tiene que ver con las conexiones neuronales. ¿Qué necesitamos conectar? Si las clases son aburridas, si se tratan de copiar y pegar, si no hay desafíos, no hay un reto pedagógico en las consignas de los profesores, si no está vinculado a los contextos de los estudiantes y además no motivan a nadie, el estudiante va a usar la IA. Es obvio. Ahora, si hay motivación y no hay sobreabundancia de conocimiento, el estudiante ya llega con una sobreinformación en algunos casos. Si no hay sobreabundancia de información, si hay motivación, si hay conexión con sus contextos y sus situaciones problemáticas, si lo vinculan de alguna forma a lo que están atravesando. Sé que muchos de ustedes, saben el mundial, como los facilitadores acá, el momento que están atravesando, el contexto, la problemática, los retos virales en algún momento, si atraviesa, interpela al estudiante, existe la posibilidad de que en vez de que la inteligencia artificial se utilice para suplir habilidades cognitivas de orden superior, como puede ser analizar, evaluar, crear, se corra para suplir habilidades cognitivas de orden inferior. Recordar, resumir, aplicar. Así como lo hizo Luciano con la tarea de lengua, ¿no? Utilizar la IA en el momento oportuno, con el objetivo pedagógico específico, con el juicio del docente para recién suplir habilidades cognitivas de orden inferior, no de orden superior. Pero repito, si el docente llega, da la misma clase que da todos los días, repite la misma planificación, no se vincula a los contextos problematizadores de los estudiantes, no interpela su realidad y es copiar y pegar, y no hay ningún reto pedagógico, el estudiante va a usar la IA. El desafío de la IA es para el docente, ¿no? Hay algo, a veces una postura que dice, el estudiante siempre recae en Internet, siempre busca la forma más corta. Van a buscar la forma más corta si no hay nada que les motiva para poder dar ese salto. Sé que igual, de todas formas, estamos en un momento muy particular de apatía, ¿no? Algunos facilitadores del nivel secundario decían, nos cuesta mucho motivarlos, nos cuesta mucho que salgan de ahí, poder interpelarlos. Pero ese es el desafío, ¿no?, que tenemos por delante. Esto es lo que buscamos, incorporar la inteligencia artificial para suplir habilidades cognitivas de orden inferior. Si la incorporación de la IA en el aula, usen la IA para que busquen, no, es lo mismo que ustedes ya pasan, ¿no? Como abran la computadora, jueguen, usen, ¿no? Estamos en la misma. Esto es lo que buscamos. Que la inteligencia artificial, así como la primera experiencia que tenemos de Ciudad Ágora IA, de alguna forma pensar cómo la inteligencia artificial puede resolver problemas vinculados a su vida,
en Escuela Estación Buenos Aires también se está haciendo, y seguramente en muchas escuelas de ustedes también, cómo la inteligencia artificial puede resolver problemas públicos. 460 estudiantes ya están en un programa haciéndolo, vincular cómo la inteligencia artificial puede acompañarlos en su vida, pero de una forma creativa, que potencie su alcance, pero no anule sus capacidades. Ese es el desafío, y no es menor, porque es completamente experimental. Vamos a ser la primera ciudad de Latinoamérica en dar este paso. No es fácil. Ustedes van a cometer errores, nosotros vamos a cometer errores, ustedes van a repensar la práctica, che, esto lo voy a ajustar, nosotros también, y hay un ajuste que también le vamos a dar ahora a partir de las investigaciones que estuvimos haciendo, de las lecturas. La inteligencia artificial se va a ir modificando. Y es probable, y quizás pueda pasar, que nosotros tengamos que dar pasos para atrás de acuerdo a las modificaciones que haga o de acuerdo a cómo se use. Hoy mismo estamos recolectando los efectos colaterales del mal uso de la tecnología, porque nosotros decidimos, en muchos casos, que hubiera más pantallas o más horas de pantalla de las que realmente se necesitaban. Hoy estamos diciendo, por favor, no le entreguen más pantallas a sus hijos, porque pensamos que allí donde había tecnología se potenciaba el alcance. No, es cuándo y cómo. Pero esto pasó en Latinoamérica en general y en la ciudad de Buenos Aires en particular. La entrega masiva de dispositivos por doquier sin propuestas pedagógicas. Son los desafíos que tienen las políticas públicas también. Este es el desafío que tenemos nosotros. Esto, el objetivo no es leerlo ahora, pero sí para que ustedes lo tuvieran dentro del material. Si el desafío es que no haya delegación cognitiva con la IA, les proponemos algunas actividades para que tengan a mano para implementar a nivel primario y secundario o en ambos niveles que hagan esto. Cómo empezar a rever las tareas. Como por ejemplo, la primera. Leía en el nivel primario, el primer ciclo, leía como herramienta, como objeto de enseñanza y no como herramienta de uso. Para el nivel secundario, primero el pensamiento propio, como decían los facilitadores en sus actividades, después la IA para potenciar ese alcance o mejorarlo. En ambos niveles podría ser reservar las evaluaciones o la escritura o los exámenes de escritura al aula, no a la tarea del hogar, porque pueden incorporarlo con inteligencia artificial, sino hay muchas universidades ya de toda Latinoamérica que los exámenes los hacen escrito, oral, luego en el aula. Las actividades de escritura ya no en el hogar. Bueno, estos pequeños ajustes hay que ir revisando. Esto se los dejo para que después puedan leerlo ustedes. Segundo desafío. Yo creo que este es más importante que el otro, pero primero dije el primero porque es el que primero van a decir los docentes. Pero este está un poco oculto. Si hacen clic abajo, les dejé la investigación, también está en inglés, pero lo pueden traducir. ¿Qué es lo que muestra esta investigación? Lo que se hizo es, se analizaron 3 millones de conversaciones de ChatGPT, se hicieron 36 millones de clasificaciones, y lo que vieron es que una pequeña porción, pero no por eso menor, que fueron 981 participantes, detectaron que hacían delegación cognitiva con la IA. ¿Y esto qué es? Cognitiva no emocional o delegación de identidad. ¿Y esto de qué se trata? De aportarle a la IA atributos emocionales como si así los tuviera y que pudiera asesorarnos emocionalmente como si nos conociera. Ahora, esta investigación lo que nos da es que no le sucede a todos los usuarios. Sí sucede, obviamente, a usuarios que evidenciaban una previa situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, si estuviéramos pensando en nuestros estudiantes, deberíamos prestar más atención a aquellos estudiantes que quizás detectemos una previa situación de vulnerabilidad. Pero además, lo que demostraba es que la función de voz estaba muy vinculada a la delegación emocional. El micrófono en los estudiantes puede propiciar una mayor tendencia a entender que la IA los entiende. Por lo tanto,
A partir de ahora, nosotros ya estamos trabajando con Google. Por ahora no nos dieron la posibilidad. Sí acercamos esta investigación, que es del MIT también, para ver si podemos cancelar el micrófono. Pero sí vamos a hacer este acuerdo de propiciar en todas las escuelas que no se use el micrófono. Desalentar el uso del micrófono en los casos de inteligencia artificial generativa. ¿Sí? El objetivo es evitar esta tendencia que tienen los estudiantes a entender que la IA los entiende. Sí, va a ser importante que puedan acompañar situaciones como puede ser la de estudiantes que hacen referencias a la IA con atributos de persona. Esto va a ser importante a partir de ahora. Y a partir de ahora, porque digo, estamos consensuando, pero según los estudios y los avances que tienen otros países desarrollados con un nivel de consolidación más alto y más prolongado del uso de la IA, es que luego de un año la dependencia emocional empieza a aparecer en las escuelas. Y esto no proviene del uso de la IA en las escuelas, proviene del uso en soledad de la IA en sus hogares. Por eso es importante enseñarle a nuestros estudiantes cómo funciona la inteligencia artificial. Sandra decía, entender el uso mecánico. Investigaciones como de IBM demuestran que cuanto más las personas entienden cómo funciona la inteligencia artificial, que no es una caja mágica, sino que es un entrenamiento de datos mecánico, automatizado, menos tendencia hay a hacer esa delegación de identidad que hacen con estas herramientas. Ahora, les dejo este video de 8 minutos también para que vean. Luca Raspal es uno de los miembros del Consejo de Protección Digital Infantil y Adolescente que asesora a la ministra. Tiene 6 miembros, Lucía Feinborn es uno, que ustedes se formaron en protección digital, Luca Raspal, que es psicólogo santafesino, lo que dice es, y también acompaña lo que dan los estudios internacionales, el segundo uso de la inteligencia artificial es emocional. Y este es un problema que tenemos por delante. Bien, otros tips para el aula que les dejamos para evitar el uso de la IA para la delegación de identidad y favorecer el bienestar emocional. Desalentar las conversaciones abiertas o personales con IA en contexto escolar. No hablen con la IA. No, tienen un objetivo pedagógico específico. Priorizar interfaces de texto. Esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Trabajar con todos los docentes del nivel primario y secundario es cuando se usa IA generativa, se prioriza la escritura. La escritura de un correcto prompt. Vamos a desalentar a partir de ahora el uso del micrófono. Bueno, pero yo tengo una escuela que es específica de, pero yo en mi estudiante hay algunos estudiantes que tienen discapacidades de, y bueno, sí, obviamente, en contextos específicos donde acompaña determinadas discapacidades, diversidades de aprendizaje o diferencia de idiomas, bienvenido sea ahora. En general, desalentamos el uso del chatbot. Diseñar consignas acotadas con inicio y fin claro. Poner en foco el uso atípico. Si escuchan estudiantes que dicen, no porque me entiende, no porque la IA me acompaña mejor, no porque cuando estoy en casa todo se lo pregunto, me resuelve, siento que me acompaña, estar atentos a esos llamadas de atención, que quizás les digo, no aparezca fuertemente este año, pero quizás sí a partir del año que viene. Ojalá. No, pero bueno. Explicar la diferencia entre herramienta y compañía. Acá hasta hay teoría que marca la diferencia y hoy lo vamos a ver. Escuchar cómo hablan la IA, no solo cuánto la usan, sino cómo hablan de la IA. ¿Le asignan atributos? Ustedes, seguramente que ya son cada vez más expertos en inteligencia artificial, se darán cuenta los carices distintos que tiene cada una de las IA.
ChatGPT tiene una tendencia muchísimo más fuerte a generar cercanía. Como verán, es muchísimo más obsecuente. Y eso es a propósito, para generar independencia. No te suelta nunca, ¿no? ¿Querés que te lo mejore? ¿Querés que le agregue esto? Nunca está finalizada la tarea. Es para generar dependencia. Ahora nosotros vamos a ver, y esto es importante, es una de las preguntas del choice. Nosotros, la inteligencia artificial, Marian, Mike, me parece que es. Ah, ¿no? ¿Levantás la mano? Ah, bueno, dale. Gracias. ¿Ahora sí? Sí. El exceso de positividad de la IA, esto que vos decías, de que es obsecuente, también suele decirte, muy bien lo que me has dicho, excelente lo que estás proponiendo. Digo, en un momento lo trabajé como para ir estudiándolo y siempre te felicita por lo que haces o por lo que propones. Y eso también genera un poco de dependencia. Quería aportar esto a lo que estás diciendo. Sí, perfecto. El objetivo es casi reforzar el sesgo y no contrariar, salvo que uno le pida lo contrario. Necesito que actúes como especialista que debatas, que criticas, que me observes, que no acompañes específicamente. Ahora, nosotros, en el marco de Google Workspace for Education, trabajamos un Gemini que si uno abriera una cuenta de Gmail por fuera, no funciona de la misma forma. Y esta inteligencia artificial funciona bajo un modelo de inteligencia artificial basado en ciencia del aprendizaje, que es LearnLM. LearnLM es un lenguaje natural basado en ciencia del aprendizaje que tiene una estrategia socrática, de acompañamiento y de tutorizaje, de tutoría. Sí. Del ministerio. En realidad... Sí, perdón, era la pregunta si eso se configura desde la consola de administrador para que nosotros entender la diferencia entre un Gemini de una cuenta común a de la cuenta web. En realidad Google, al ser Google Workspace for Education, al ser todas cuentas institucionales, las @bue o las @alu ya funcionan bajo este modelo basado en ciencia del aprendizaje, en donde no hay supervisión humana de la inteligencia artificial que nosotros usamos. Sí puede llegar a verlo si lo usamos Gemini en Gmail. Hay privacidad de datos en un entorno seguro, ¿sí? Y no se guardan los datos. No hay entrenamiento de la inteligencia artificial en base a nuestras interacciones, que sí lo hay en Gemini de Gmail. Entonces, estas son objeciones que pueden empezar a suceder y que sucedieron cuando anunciamos que incorporamos inteligencia artificial en el nivel primario. Entrenan a la IA, es un modelo de negocio. Bueno, hay países como lo es China que tiene su propia inteligencia artificial, su propio algoritmo, más de 140 modelos de inteligencia artificial. Otros países que avanzaron en estos pasos, como es India, trabajaron de la mano de Microsoft con Copilot. Es verdad, trabajamos con una inteligencia artificial que depende de una empresa. Ahora también esto nos permite saldar un desafío que es muchísimo más importante, que es dejar a estudiantes atrás de la tecnología de su era. La doble desigualdad que puede producir la inteligencia artificial. Una desigualdad que se monte sobre la estructural y socioeconómica y sea a partir de una herramienta de inteligencia artificial que va a producir nuevos conocimientos. La suite de Google, a través de todo el trabajo que viene haciendo la ciudad hace muchos años, nos permite estar en todas las escuelas al mismo tiempo, sin importar el contexto de la escuela, en el norte o en el sur, estar. Y eso es superar uno de los desafíos más importantes de la inteligencia artificial. Bien, tercer desafío. Espero no le pase a ninguno, después me contarán, pero ya veo que algunos van a estar en la EMI y les van a decir, ustedes traen inteligencia artificial para suplir docentes porque a partir de ahora van a borrar el rol de a completar, ¿no? Es una decisión del gobierno de la ciudad que quiere. No.
Y acá no solo les dejo un video, sino que también les linkeo los informes internacionales del Foro Económico Mundial que hacen el análisis de qué va a pasar con todas las carreras entre el 2025 y el 2030. Hay unos gráficos súper entendibles que te dicen el ranking. Lo pueden abrir, lo pueden buscar. Ahora, ¿qué va a pasar con los roles del mundo del trabajo en general? La IA va a transformar 22% de los puestos para el 2030. Se prevé la destrucción de 92 millones de empleos en todo el mundo. Se crearán 170 millones de roles nuevos. Eso resulta un crecimiento de 78 millones de puestos. Si hacen clic ahí en la foto, les va a descargar el informe, que ¿qué es lo que nos cuenta? Se van a necesitar más docentes para el 2030. Pero más docentes distintos, transformados. Así como se estableció, y ustedes lo verán porque ustedes son los expertos en esto, que es el e-learning, ¿no? Todo lo que es diseño de materiales, de documentos, de capacitaciones en plataformas, creció un montón y transformó el rol de los educadores. Y también, ¿qué se necesitaba de los educadores? Y ese rol específico está en alza todo el tiempo. Si se anotan en LinkedIn, salta todo el tiempo esas búsquedas específicas de roles. ¿Se necesitaron menos educadores? No, pero educadores distintos. Mucho más a partir de la pandemia, ¿no? Se buscaba por doquier quienes sabían diseñar contenidos y capacitaciones en plataformas. La IA trae algo de eso. Una transformación de más docentes, pero en otro sentido. Porque no solo se combina en estos 5 años la aparición de la inteligencia artificial, sino también una caída demográfica. Y esto va a producir la necesidad de tener más docentes, pero distintos. ¿Cómo distintos? Buena parte de sus tareas van a tener que ir hacia la automatización. Dice un 73% de sus tareas, 60%, van a tener que automatizarse. ¿Qué tareas? Las que ustedes están haciendo con las gemas. Está claro que hay un abanico de tareas rutinizables del rol docente que pueden suplantarse con inteligencia artificial. Por eso tenemos en la ciudad, y ustedes detectaron, más de 2.260 gemas, porque hay tareas que son rutinizables. Ahora, este es un concepto nuevo, yo no lo conocía, lo descubrí en este informe, que vamos a necesitar un 26% de aumentación. ¿Qué significa esto? Un 26% de nuestras tareas se van a conectar con la inteligencia artificial. Las vamos a codiseñar, las vamos a trabajar nos vamos a apoyar en la herramienta de la inteligencia artificial y nuestra tarea docente aumenta, se hibridiza. ¿Hay reemplazo docente? Pueden abrir, pueden mostrar los gráficos que hay adentro, hay un ranking. ¿Y qué dice? Hay tareas que se suplantan. Por ejemplo, cajeros de banco, contadores. Tareas sumamente repetitivas y administrativas, es probable que se reemplacen. Data entry. Ahora, ¿qué roles crecen? Especialistas en inteligencia artificial, especialistas en Big Data, FinTech. Ahora, los docentes, cuando busquen ese ranking, los van a ver entre los 15 puestos, 15 roles que van a aumentar. Pero dicen, hay algo específico que va a pasar. Como hay baja la natalidad, se envejece la población en los próximos 5 años y probablemente, quizás si la tendencia no se revierte, seguirá envejeciéndose, crece la tendencia de roles vocacionales. Vamos a necesitar más gente que va a necesitar de capacitadores, de docentes, que les enseñen a encontrar qué quieren estudiar, cómo reconvertir su rol, qué otra cosa estudiar, trabajar la vocación. Pero estos son los posicionamientos del Foro Económico Mundial del análisis del mundo del trabajo entre el 2025 y el 2030. No caen los puestos docentes, sino que aumentan, pero van a tener que transformar su rol. Un poco de los que le decía. Ahora,
cada vez más vamos a necesitar que se dedique el tiempo docente ahí dice juicio pedagógico, pero venía del inglés, es el criterio pedagógico. Decidir qué enseñar, cómo evaluar la comprensión real y cuándo intervenir con cada estudiante. La inteligencia artificial nos trae cambiar un reto pedagógico, cambiar la forma de dar clases, decidir cuándo se incorpora la inteligencia artificial, aprender cuáles son las secuencias didácticas específicas para incorporar inteligencia artificial, para que el abanico de tareas rutinarias de aquellos estudiantes que se puede exponer a la IA trabajen con IA, pero los docentes se encarguen de las intervenciones pedagógicas estratégicas, las conversaciones significativas, aquello que destraba a los estudiantes que necesitan otro tipo de acompañamiento. El rol docente se transforma. Una parte se automatiza y otra parte se hibridiza. ¿Ya? ¿Para diciembre del 2026? No. Es una transformación, pero esto es lo que va a ir pasando. Más de 30.000 docentes de Latinoamérica, en la encuesta que le decía al TEC de Monterrey, 96% de los docentes decían, estamos convencidos que esto cada vez más está en la vida de los estudiantes y de los docentes y que va a transformar nuestras tareas en los próximos 5 años. Nosotros tenemos la oportunidad de ser la primera ciudad de Latinoamérica de repensar esta estrategia, de decir cuándo y cómo. Las tareas rutinizables, aparece la IA. Se cimienta la estrategia educativa en la automatización. Nosotros pensamos, cuando pensamos en el... ¿Se acuerdan del facilitador gemelo? Eso fue experimental, ¿no? Pensar en el gemelo generativo, algo que habíamos visto que algunas universidades estaban implementando y ustedes lo hicieron. Y pensamos que todos los docentes iban a armar su gemelo generativo. Ahora surgieron gemas de protección digital infantil, gemas para actas. Un asesor me dijo, hice una gema de actas para que el directivo se dedique cuando pasa algo a lo humano y lo administrativo lo deje a la IA. Hicieron gemas de un montón de cosas, ¿no? Ese es el objetivo de la inteligencia artificial, ganar espacio en la automatización. ¿Para qué? Para nosotros hacer un upskilling, ganar nuevas habilidades. Los profesores, los docentes, deben dedicarse a la tarea que aporta valor agregado, como decía uno de los facilitadores, centrado en la habilidad humana, centrado en el criterio pedagógico. Cuarto desafío. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Cuarto desafío, el plagio. Cada vez se escucha menos, a veces aparecen los lentes de IA, están viendo las noticias. Un docente apagó la luz y se dio cuenta que los cambió de aula y se dio cuenta que pasaron del 96% a 4%. Hay un autor muy reconocido, un historiador, Yuval Harari, ¿lo ubican? Yuval Noah Harari es un escritor, historiador, ya escribió 3 libros, 21 habilidades para el siglo XXI. Tiene un capítulo dedicado a educación. Y él dice, es mentira. Yo acá les dejé algunos portales de distintos diarios a lo largo de distintos países que trajeron esta nueva inteligencia artificial, esta nueva herramienta emergente nos trae un nuevo desafío, el plagio. Es una preocupación académica para todos, universidades, instituciones, institutos de formación docente. ¿Qué vamos a hacer ahora? El plagio aparece en las instituciones educativas. ¿Qué piensa? Ahí va Marian. Ahora levanta la mano. Así te encuentro. Acá. Ahí va el micrófono. Porque si no, no te escucho. Ok, gracias. No, que me parece que el plagio sucede si la tarea docente no genera un más allá. Si vos haces una tarea de copiar y pegar o en primaria buscas un cuestionario que la primera pregunta, primer párrafo, segundo, seas mecanizada, sea cualquier herramienta, te va a permitir un plagio. Creo que el desafío docente está en buscar, en hacer algo, que realmente el pensamiento crítico está en la elaboración de un material.
algo de repensar la tarea, ¿no?, que llega al aula. Bien. Yuval Harari lo que dice es falso. Es falaz. ¿Había una pregunta? Perdón, lo que nosotros hablamos en terciario, en la técnica, es que también invitarlos a la reflexión en cuanto a qué tipo de profesionales quieren ser y la IA que lo utilicen como herramienta para potenciar y no para que reemplace ese pensamiento crítico. La preocupación docente es sí, bueno, todos lo pasan a una IA, pero de alguna manera nosotros los del instituto los invitamos a esto, a la reflexión en, bueno, ¿qué clase profesional querés ser? Espectacular. Esa pregunta, ¿qué clase de profesional querés ser? ¿Qué clase de docente querés ser? Esa disrupción ética en educación siempre estuvo. Es más vieja que muchas profesiones. Y ya sabemos que las estrategias de copiar se han variado, pero han estado. Por lo tanto, lo que dice Yuval Harari es falaz. Que me traigan que una nueva inteligencia artificial trae el viejo problema del plagio, es mentira, el plagio siempre estuvo. Y la discusión ética siempre estuvo, y la sanción detrás del plagio siempre estuvo. De lo que están hablando es que ahora el plagio va a ser más fácil. Sí, quizás, pero la discusión y la problematización ética es la misma. El desafío ético que nos trae la IA está presente, pero no es nuevo. Lo que dice Yuval Harari, y este también es un video súper interesante que se los dejo para que vean, este es el verdadero desafío. El debate público democrático. De esto tienen que estar preocupados los docentes. ¿Qué pasa si estas herramientas de inteligencia artificial, que cada vez son más, que pueden ser entrenadas por una ingente cantidad de datos, van a empezar a inundar las redes sociales para manipular la opinión pública? Y no solo eso, sino que van a acceder a tu algoritmo, se van a entrenar con tus gustos y van a poder reforzar tu opinión, que ya van a ver cómo interactúas en las redes sociales. Y a partir de eso, hacerte ver las noticias específicas creadas por inteligencia artificial que lleven a esta tendencia. Y a partir de allí, con herramientas de fake news, con herramientas de deepfake, se manipulen todas las opiniones públicas de acá para adelante. Más aún en épocas electorales. Y ya las vimos, muy rudimentarias herramientas de deepfake manipulando fotos de políticos en momentos de campaña electoral, ¿no? Lo vimos, manipulando ojos, boca. Tenemos que preparar a los estudiantes para una era de Internet llena de producciones, de imágenes y textos que no vamos a poder distinguir si fue producida por una máquina o por un humano. La comprobación de fuentes va a ser todavía más rigurosa. Este es el verdadero desafío. ¿Cómo van a proteger en las aulas y enseñar a los estudiantes el debate público democrático, su opinión personal, que ya era pasible de ser manipulada a través de las redes sociales, pero ahora todavía más con herramientas de inteligencia artificial? ¿Recuerdan la alegoría de la caverna? ¿Sí? ¿Quién se anima a contarla? Levanten la mano. Allá. ¿Filósofa de base? No. ¿Sí? ¡Ah, qué bien! Bueno, a ver si me acuerdo bien, porque bueno, que están encerrados en una cueva y con un fuego y ven unas sombras y ellos creen que esas sombras son la realidad. Y uno puede salir de la caverna y se da cuenta que en realidad eso era una realidad falsa, lo que veían. Bueno, seguro me estoy olvidando la mayoría, pero resumiendo más o menos es eso. Perfecto, gracias. Las personas están encadenadas y solo pueden ver hacia el final de la cueva. Y ese fuego proyecta luces. El rol del filósofo es decir, eso que estás viendo que son sombras, no es la verdad. El rol del filósofo es desatar esas cadenas y hacer que esas personas que solo veían las sombras en la cueva salgan y vean lo verdadero. Las sombras no eran lo verdadero, eran las personas que estaban, o las imágenes, las cosas que pasaban fuera de la cueva.
Yuval Harari dice, este es el desafío que trae la IA. Y este es el rol del docente. El debate público democrático. El docente debe desatar esas cadenas, las cadenas del sesgo, de la reconfirmación, las cadenas que te hacen cada vez más dependiente de una inteligencia artificial que te dice que sos fabuloso, que te dice que lo que opinás está bien, que reafirma tus opiniones, que se nutre de tu algoritmo, y es mostrarle la variedad de opiniones, abrirles las puertas a la diversidad. El rol del docente, ese va a ser el reto pedagógico. Crear nuevos principios filosóficos del conocimiento, porque ya no solo van a ser las pantallas las que den esta sombra, sino también reforzadas por herramientas de inteligencia artificial generativa. Este es el rol docente. Este es el verdadero desafío. Porque ya pasó, salvo que no nos dimos cuenta. Harari cuenta, en el 2016 lanzaron, sí hubo algunos errores, los que estén más al tanto de inteligencia artificial, se están lanzando algunas herramientas muy emergentes que pueden generar algunas situaciones de caos. Esta se lanzó en el 2016, Tai, un chatbot que tuvo un error, se entrenó mal y llenó Twitter de comentarios misóginos, xenófobos, racistas, con distintos personajes e inundó la red social con esta tendencia. Lo que costó en entrenarlo lo tuvieron que sacar en un día. O sea, se fue nutriendo de lo que estaba en las redes, aprendió de lo que leyendo todas las redes sociales y ahí sacó su sesgo y por eso hablaba de esa forma. ¿Qué pasa si tenemos usuarios de Twitter, estudiantes del nivel secundario, que no se den cuenta que lejos de ser bots, son personajes de inteligencia artificial, no con opiniones propias, sino insinuando a una opinión específica o insinuando la votación de un político específico o insinuando una decisión electoral específica? Ese es el verdadero desafío pedagógico que tenemos. ¿Algún comentario? Ahí te acercan las chicas. No, lo que pienso que está pasando con el Mundial, sobre todo con Argentina, con esos, en las redes sociales, con esa cantidad de opiniones, y me pongo a pensar en contra de nuestro país. Y mucha gente se anota o en pro o en contra, no sabiendo lo que hay atrás de todo esto. Y bueno, eso es para pensar. Gracias. Usuarios críticos de la inteligencia artificial. Gaby. No, me quedé pensando un poco en lo que venías diciendo y esta cuestión de la ética y del plagio, ¿no? Yo creo que esto es tan antiguo como justamente la época de los filósofos griegos, que se discutía acerca de la oralidad versus la escritura, después los medios escritos versus los medios audiovisuales y toda esta cuestión. Y creo que la única manera, de alguna manera, de que los profes se den cuenta el estilo de escritura que tienen los productos hechos por ChatGPT o cualquier modelo, es usándolos, porque después te das cuenta, che, no tienen un error de ortografía, tienen un estilo de escritura cuasi robótico, pero si no lo usas, no te das cuenta de este sesgo, de estas características. Claro, claro. No, que es una habilidad estratégica que desarrollamos quienes usamos o que estamos usando mucho la inteligencia artificial. Sí, tal cual. Hay un podcast que a mí me gusta mucho cuando no alcanzo a leer, para estar un poco atenta, que es el de John Hernández, es un español. ¿Lo conocen? ¿Sí? Bueno,
fíjense que los que tienen tiempo de colectivo, manejo, está bueno. Pero lo que dice es cada vez haber más inteligencias artificiales, ¿no? Más herramientas, más lenguajes, países que logren la avanzada y desarrollar sus propias IA. Y es imposible conocer todas las IA, ¿no? O quizás podemos conocer Claude, Gemini, ChatGPT, Copilot, y hasta ahí llegamos, no llegamos a todo. Hay muchas más, no tienen el mismo nivel de alcance como estas. Pero lo que dice Jonathan es importante volvernos expertos en el uso de una inteligencia artificial. Y la propuesta del Ministerio de Educación, en base a las cuentas institucionales que tenemos, es que como nuestros estudiantes van a usar para tener protegidos sus datos y sus interacciones Gemini, es que los docentes aprendan a usar Gemini y entiendan, como dice Gaby, el tipo de sesgo que tiene ese IA, el tipo de alucinación que tiene ese IA, que no es la misma tendencia que ChatGPT o Claude. Claude muchísimo más tendiente a lo que es codear o investigación textos largos. ChatGPT con muchísimo más sentido de obsecuencia, con sentido de generar intimidad muchísimo más fuerte. Gemini, en nuestro caso, bueno, tiene un tipo de alucinación o de sesgo, mejor dicho, con el que ya ha sido observado, que es una tendencia woke. Hasta tiene como una oficina woke en las oficinas. Bueno, hay algunas observaciones también para hacer. Cada uno es como, hace poco un facilitador dijo en una reunión, es como cuando te decían vos necesitas saber cuál es el diario que estás leyendo, ¿no? No es lo mismo leer Clarín, La Nación que Página 12, Infobae, ¿no? Ese va a ser importante enseñar a nuestros docentes, pero sí que se vuelvan expertos en el uso de Gemini, porque la propuesta a nuestros estudiantes para cuidar principalmente la delegación emocional, principalmente eso, es Gemini, en el marco de nuestras cuentas institucionales. Esa es la propuesta. Esa es una propuesta un poco obligatoria, ¿no? Pero es la propuesta, al fin. Ahora, estas son las nuevas desigualdades. Como yo les decía, lejos del plagio, que es un problema viejo, una discusión ética que ya estaba instalada en las universidades, ¿no? En las instituciones, ya lo traíamos. Che, el machete no da en las escuelas secundarias. ¿Querés aprender o querés salir sin aprender? ¿Qué tipo de estudiante querés ser? Bueno, son discusiones importantes. Ahora, una discusión importante, muchísimo más fuerte, y más aún en países latinoamericanos, como en el que estamos, con las desigualdades estructurales con las que a veces tenemos que afrontar, y muchos de ustedes afrontan en las escuelas, ¿qué hablar de inteligencia artificial si no logran los saberes básicos a veces de lengua y matemática, ¿no? Eso diría nuestra ministra. Lo que nos importa son los saberes fundamentales de lengua y matemática, pero la inteligencia artificial ya llegó y algo tenemos que hacer con esto. Por eso es importante construir una ruta de aprendizaje certera, con un criterio pedagógico específico, para garantizar una progresión pedagógica y esa autonomía progresiva que necesitamos de los estudiantes, desde primer grado hasta el último, para saber cómo usar la IA, cuándo, y que se conviertan en usuarios críticos y no en víctimas de la manipulación que puede empezar a surgir en las redes sociales, en Internet. Si hay una ruta clara de cuándo usar inteligencia artificial, puede haber una mejora de los aprendizajes. Si esa ruta clara con inteligencia artificial no está, no se va a potenciar ese alcance. Quizás aparezca la IA para suplir habilidades cognitivas de orden superior. Parte depende de la escuela, parte depende de la motivación docente y parte del estudiante, todo depende, y parte de la familia, ¿no? ¿Todo depende de nosotros? No, pero es un camino que tenemos que construir. Ahí les dejo un video, que es un podcast de una discusión súper interesante. Esto está pasando en todos los países de Latinoamérica. Pero ¿cómo lograron ese nivel de contagio sin resistencia docente? Y ahí estaba el rol de ustedes, que habían logrado un uso creativo de la IA de docentes como constructores y no como usuarios pasivos. Que no lo hicimos al principio de forma obligatoria, sino como, che, querés, tengo esto que te va a servir y vos podés hacerlo a tu medida, adaptarlo a tu medida. Y de esa forma la ciudad de Buenos Aires escaló de una forma que ningún otro país de Latinoamérica lo está entendiendo.
Chile todavía no lo hizo. México todavía no lo hizo. Algunas universidades pequeñas en Latinoamérica ya lo hicieron. Pero la escala que ustedes lograron las escuelas, no lo hizo ningún país. Organismos internacionales, cuando los docentes digan, no, esto lo hace la ciudad porque es una decisión. Hay marcos internacionales hace muchos años, todos los documentos los tienen linkeados acá. UNESCO habla de la ética, cómo usar inteligencia artificial en el 2021. En el 2023, ¿cuáles son las competencias que tenemos que desarrollar para los docentes? También una guía de uso de la IA generativa en educación. Mucho en esta nos inspiramos para hacer nuestra guía de uso crítico. El marco de competencias para estudiantes en el 2024. Esa la repetí, ¿no? Sí. Y cómo empoderar el aprendizaje de estudiantes en la era de la inteligencia artificial de OCDE del 2026. Todos estos antecedentes internacionales los tomamos para construir los anexos. Justo, en este caso, UNESCO también habla de cuáles son los mejores currículums para tomar como ejemplo para desarrollar los nuestros. Hay países que ya dieron estos pasos y, como les decía, Qatar lo dio. Esto de uno de los facilitadores lo tomaba, ¿no? La progresión en espiral. India, muchas escuelas, no es todo el país, es una red de escuelas que está incorporando inteligencia artificial en 22.000 escuelas de la India. Austria ya dio este paso. República de Corea, China, Estonia, Emiratos Árabes. Hay países que ya dieron estos pasos. Los organismos internacionales los están observando y viendo cómo, cuándo la inteligencia artificial se puede incorporar. En ese camino va la ciudad de Buenos Aires. Ahora, este es un documento que también les dejo del Banco Interamericano de Desarrollo, que lo que dice es, ahora, para incorporar inteligencia artificial es importante que las ciudades o los países tengan 5 habilidades garantizadas o cualidades garantizadas. Y la ciudad cumple con ellas. La primera es dispositivos digitales. Contamos. Conectividad. Es la infraestructura necesaria, por supuesto. Recursos y contenidos digitales en plataformas. Ya lo teníamos. Hay algo que vamos a aprender de Cristóbal Cobo más adelante que dice, hace mucho ya veníamos trabajando en las escuelas de la ciudad aprendiendo de IA. Y aprender de IA es la inteligencia artificial adaptativa que ya estaba en muchas de las plataformas con las que trabajábamos. Que ya funciona, que ustedes ya manejaban y que parecía invisible, ¿no? Las competencias digitales pedagógicas de los docentes, lo que necesitamos, ustedes construyeron una base de formación docente de 30.000 docentes, 1/3 de todos los docentes de la ciudad que hoy tienen las bases de inteligencia artificial. Y la gobernanza, que es una de las guías con las que habíamos sacado y garantizar el uso de la inteligencia artificial. Vayamos a los diseños. Esta es una charla hermosa de Cristóbal Cobo para todos los que les guste y es a partir de la cual y algunos de sus documentos que nos inspiramos en cómo escribir los anexos. Porque hay una forma específica de pensar la inteligencia artificial para el nivel primario y una forma específica para pensarlo para el nivel secundario. Y esto es importante. Esta charla se las recomiendo, pero al que le gusta. Pero es esto que le decía, la inteligencia artificial veníamos trabajando hace mucho, aprender de la IA, ¿no? Estaba en plataformas como Matific, ¿qué otras usábamos? ¿Qué otras usan? Canva, pero no tiene IA adaptativa, ¿no? ¿O sí? ¿Ya incorporó? Magic School. Bueno, muchas que ya tenían IA adaptativa, ¿no? Que el estudiante se va moviendo y según el resultado que el estudiante aporta, esa IA da una respuesta u otra. La IA adaptativa estaba. Ahora bien, es importante, dice Cristóbal Cobo, entender qué es aprender sobre IA y aprender con IA. Aprender sobre IA es la IA como objeto de estudio. Algunos de los facilitadores hablaban de ello. Vamos a esperar que un estudiante de primero, de segundo, de tercero, de primaria, de primer ciclo, no toque una inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? En base a los riesgos. No nos podemos garantizar que tenga un uso crítico, no nos podemos garantizar
que esté alfabetizado digitalmente. De ustedes aprendí, no tienen ni la motricidad para poder abrir una computadora y meter una clave, o sea, no. Además llegamos con los desafíos de que la carga de pantallas, primero, segundo y tercero, ya está colmada, llegan de las familias con toda la carga de pantallas que era necesario. El objetivo en primer ciclo no es tocar ninguna gente. El objetivo en el primer ciclo de la primaria es aprender sobre IA como objeto de estudio, como objeto epistémico. Es decir, ¿qué es una alucinación? ¿Qué es un sesgo? ¿Cómo creen que funciona la IA? ¿De qué está hecha? ¿Tiene vida? ¿Siente? Discusiones al respecto. Distinguir entre una imagen hecha con IA y una que no. Distinguir entre... Es difícil, ¿no? Súper difícil lo que les propongo, pero bueno, al menos plantearlo. Hola, buenos días. Estaba mirando un video en TikTok y era un muchacho rubio, medio ruso, y le digo, ay, mira este muchacho, y tenía una pinta. Y mi hija me dice, ay, mamá, es IA, no te das cuenta. Y tiene un TikTok, esa persona hecha con IA, y ahí a partir de ahí me empecé a dar cuenta que hay personas hechas con IA y yo misma no lo sabía. Totalmente, sí. De mi equipo también, si quieren levantar la mano, pueden, ¿eh? Sí, cada vez más, ¿no? Dicen, vamos a seguir personajes de publicidades, de redes sociales. Creo que se está pensando ya una película con un personaje todo como si tuviera vida de inteligencia artificial. Bueno, esto es lo que va. Esta es la discusión para el nivel primario. También he visto en las redes sociales como Facebook que aparecen como unas publicidades al scrollear que nos muestran series y me la quedé mirando para ver de qué se trataba y aparentemente nunca terminás de verla, nunca llegas al final, te hace quedar un rato ahí y aparentemente son todas hechas con IA. Esa no la vi, pero sí. Hola, agrego algo chiquitito. El otro día estaba dando una charla y mientras la iba preparando, veía esto, ¿no? Diferentes perfiles de Instagram que me doy cuenta que está hecho por inteligencia artificial. Ponía la captura, 400.000 seguidores. Al otro día tenía que volver a hacer la captura, 600.000 seguidores. ¿Qué pasaba? Era como si yo le dijera a un Buda, no sé, pobre hombre, como le pusieron, que daba todos consejos de salud para la vida diaria. Ahora hay otra señora que da recetas. Y yo me puse a denotar, soy muy de mirar y analizar los comentarios para ver dónde va la tendencia de la gente. Y hay gente que decía, esto es IA. Y otra decía, no me importa el consejo. Entonces ahora la mirada ya se está corriendo. Antes era cuestionable esto de decir, ay, esto es IA, no confíes. Y ahora la persona dice, no, pará. Quizás no me lo está contando la persona que lo escribió, que lo craneó, puso un avatar, pero el recurso a mí me sirve. Entonces ahora hay que hacer como este doble clic, ¿no? De tengo el avatar, tengo el mensaje, tengo que decodificarlo. Entonces cada vez más la mirada se va corriendo. Antes era persona o IA, y ahora es el contenido que realmente estás consumiendo. No, en sintonía con lo que decía la colega, yo seguía también en Instagram una chica que contaba la historia en el momento real, o sea, miren, estoy acá en París, en el medio de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, claramente uno se da cuenta que era el entorno estaba creado por IA o estaba en Egipto, donde se hacían las pirámides. Era muy interesante, estaba muy bien hecho, muy logrado. Entonces, uno de los seguidores entró a buscar, dijo, bueno, voy a buscar a la fulana esta que está haciendo esto. Y después se dio cuenta que la fulana no existía, era un avatar. O sea, al principio todo el mundo pensaba, existe la persona, pero no el contexto. Pero el avatar también era generado absolutamente por IA y lo descubrió uno de los seguidores que fue a la casa y detectó todo, ¿no?
Totalmente, ¿no? Fíjense qué chiquito queda el plagio en comparación con estos problemas, ¿no? Sí, a mí me queda una duda. Es como una pregunta más que una certeza. Pero, ¿cómo educar en el pensamiento crítico cuando estamos afectados por algo que no manejamos, como es la burbuja de información? O sea, ¿cómo es que podés educar en la preservación de la democracia cuando estamos manipulados por algo que no manejamos, que está manejado ni siquiera por un país, porque son empresas más allá de cualquier gobierno, pero sí hay un sesgo ahí que nosotros no podemos vencer con nuestras capacidades críticas solamente, porque hay una cuestión regional de qué consumimos, qué contenidos están preparados, qué cosas son viralizadas, o sea, y que eso no lo controlamos. Y es cada vez más complejo enseñar eso cuando nosotros mismos estamos afectados. ¿Quién tiene la respuesta para la compañera? Perdón, yo voy para allá. Ahí voy. ¿Quién tenía la respuesta? Bien. Yo no sé si tengo la respuesta, me parece fundamental lo que dice la compañera, pero creo que si nosotros desandamos en el comienzo de la charla, me parece que el foco está en pensar que para que no haya vulnerabilidades tenemos que discutir sobre IA. Y discutir sobre IA implica esto, implica decir, estamos en un sistema que todo lo transforma en mercancía, esta es una mercancía más, ya el capitalismo hoy es un tecnofeudalismo de las grandes corporaciones y discutamos a medida que, obviamente, con la edad que corresponde según cada niño o niña, creo que poner el foco en discutir sobre y pensar que la escuela pública, yo me quedé pensando en los 5 tips que vos mostraste de esta ciudad que potenciaría el uso, permitiría como estar aptos para, yo creo que el fundamental es la educación pública. Digamos, seguir sosteniendo un Estado que mantenga la escuela pública para todos y todas, para mí es la punta de lanza para que realmente las corporaciones no nos ganen. Yo creo que eso me motiva, con las grandes contradicciones que uno tiene trabajando para el gobierno de la ciudad, en seguir siendo parte de la GOED, digamos. La escuela pública, y yo creo que una vez lo hablé con Victoria, le permite a los sectores más vulnerables no solamente comer y alfabetizarse, sino tener una computadora enfrente. Porque nosotros muchas veces llegamos a nuestras casas, seguro, y gracias a Dios tenemos conexión a internet, tenemos computadoras o diversos dispositivos, pero nuestros pibes y pibas, y no solamente el distrito 20, 21, 19, el 5, sino de muchos, no tienen acceso solamente a un celular donde sí aparece un IA que les dice qué comer y qué no comer, qué consumir y no. Entonces, para mí nuestra tarea fundamental es defendernos frente a los compañeros docentes, es decir, somos los portadores de la verdadera democracia. Si nosotros discutimos sobre IA y enseñamos a utilizar la inteligencia artificial, realmente vamos a generar un pensamiento crítico. Al menos eso me motiva a levantarme todos los días. Cortito, a modo de resumen y que ayude. Ya lo pasamos nosotros cuando nos formamos en el profesorado, cuando se hablaba de nativos o inmigrantes digitales, no nos olvidemos de eso. Después pasamos a la parte de pensamiento computacional y hoy estamos posicionados en IA. Entonces venimos con cierto bagaje, cierto recorrido y hoy tendríamos que ya sentarnos desde IA con lo que ya venimos pasando desde esta discusión, nativos e inmigrantes digitales. Sí, no, está muy bueno el debate, pero yo voy a hacer una pregunta muy puntual que me carcome desde hace bastante. Ahí veo en la diapositiva que dice primero a tercero sin contacto directo con IA. Sin embargo, si yo mal no recuerdo, la guía para un uso crítico decía otra cosa, ¿puede ser? O sea, ¿cómo deberíamos? Pues yo hasta este momento lo estuve usando más que nada para generación de imágenes y eso, pero bueno, no sé si está en contradicción con esto. Como les decía, a medida que la IA, no solo eso, ¿no? No solo la guía de uso crítico, sino el diseño curricular de nivel primario tiene 91 contenidos de uso de la IA. El objetivo es que a partir de la aparición de la IA y la movilidad de la IA, nosotros podamos hacer marcos adaptativos
según las investigaciones que les voy mostrando, ¿no? Entonces, también algo que no estaba en la guía de uso crítico es la advertencia acerca del micrófono, ¿no? A partir de ahora vamos a estipular esto, sin resoluciones específicas, ¿no? Si bien es una investigación, tampoco es una comprobación generalizada, es una muestra, pero en base a ese riesgo tomamos esa decisión. Y sí, en base a las investigaciones del Banco Mundial que lidera Cristóbal Cobo, cambiamos a partir de los anexos la estrategia y reelaboramos la autonomía progresiva. No solo en contradicción, y en realidad, más que en contradicción, generando un marco más adecuado al uso de la IA, acompañando un uso más adecuado, no solo con eso, sino en relación a los 91 contenidos que hay en el diseño curricular de primaria respecto a la IA. Que en algunos casos van a decir, che, pero acá dice uso de la IA. Bueno, la propuesta a partir del último documento que va a salir en el 2026 del anexo, es decir, primero a tercero, no uso directo con IA. ¿Sí? Si el docente, igual si hacemos generación de imágenes y el prompteo está de la mano del docente, bienvenido sea. Si ustedes, también, esto va a ser una propuesta y van a encontrar que más que nada también en cuarto y quinto, sexto y séptimo, las adecuaciones que sean necesarias según el grupo específico y la escuela específica, ¿no? Si ustedes llegan a voy a ir en... La visión principal es la protección digital infantil. La mirada de cuidado está. Los 5 desafíos o las 5 discusiones para nosotros están presentes. Y en base a eso pensamos el anexo, los anexos. Ahora bien, de primero a tercero, de cuarto y quinto, prevalece el paradigma que nos propone Cristóbal Cobos, que es aprender sobre ella. Algunos en cuarto y quinto entenderán para el segundo ciclo que ya están listos para explorar directamente con IA, perfecto, siempre con supervisión docente, siempre también apoyado en el trabajo entre pares. Esto pasa ya en las escuelas, ustedes lo tienen claro. El cambio, el principal, como preguntaba la compañía, de primero a tercero, no uso directo de la IA. No están listos según los riesgos que tenemos. Pablo, Marian. Veo bien, Pablo, ¿no? ¿Dónde está Pablo? Allá. No, quería agregar en relación a algo que se está hablando en este momento y que me parece que por ahí no hay una contradicción entre el documento anterior, incluso el diseño curricular, en esto de sin contacto directo con IA en primer ciclo. Por ejemplo, el diseño curricular primer ciclo, estamos hablando de primaria, ¿no? Dice, indagación de recursos digitales con inteligencia artificial como oportunidad para la experimentación y la reflexión crítica sobre esta tecnología. Digo, una cosa es pensar en el uso de la IA de manera directa, interactuando el niño, y otra, mediando, como seguramente va a estar en la propuesta, por el maestro. Entonces, me parece que no hay una contradicción en el sentido que usamos inteligencia artificial en primer ciclo, abordándola como objeto de estudio, ¿no? Según lo que prescribe el diseño, pero con la mediatización del docente a cargo de una propuesta que lo contiene. Ese es el objetivo. Simplemente, y principalmente, en realidad no simplemente, con el objetivo de proteger a los estudiantes. Gracias, Pablo. Ese es el objetivo. Ustedes van a ver que los contenidos también del diseño curricular de primaria son descriptivos. Pero sí es importante que el marco pedagógico que ustedes van a tener claro entienda que de primero a tercero, sin uso directo, siempre con mediación docente, la propuesta la lleva el docente, los estudiantes no articulan con inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál era nuestro punto de partida? UNICEF, que decía que los estudiantes en Argentina, entre 9 y 17 años, más de la mitad ya están usando IA. Por lo tanto, necesitamos darle un marco a eso que está pasando fuera de la escuela. Y a partir de eso, cuarto y quinto, exploración de la IA y guiada por el docente. ¿Sí? Ahí cada uno verá si llega a los niveles de consolidación, primero de la alfabetización digital necesaria para llegar a ese punto, y luego para trabajar con IA. Ahora, entra un nuevo paradigma muchísimo más fuerte para el nivel secundario, que es aprender con IA. Y ahí alguna teoría
quizás clara para el nivel universitario, no es algo que vamos a trabajar nosotros, un texto que les dejo, habla de la inteligencia artificial aparece como un compañero para pensar con. Es válido, es un texto que a mí me encanta, que es aprendizaje inteligente, se los dejo, pero nosotros vamos a hablar de una herramienta para pensar con. ¿Para qué? Para sacarle las características de antropomorfización, ¿sí? Para evitar nosotros facilitadores, docentes y estudiantes hablar de la inteligencia artificial con atributos de persona. Eso tenemos que evitar. Nos pasa mucho, ¿no? A todos nos pasa en el uso exploratorio de la IA. Allá hay una mano. No veo quién es. Hola, ¿cómo va? Para mí, en este punto, con secundaria, como nosotros estamos en el traspaso todavía, debería seguir siendo sobre IA y además con IA. Porque no es que tenemos garantizada la base de que ya está el pensamiento crítico sobre IA. Bien. Como todo paradigma, o Weber diría como todo tipo ideal, no encaja con todas las realidades, ¿sí? Por eso está el criterio pedagógico, para decir, este paradigma llega bien en mi escuela hasta cuarto, quinto, pero sexto y séptimo ya estoy listo para con IA. Quinto, ya estoy listo para con IA. Ahora, en otra escuela, donde hay muy poco uso de dispositivos digitales, donde tengo problemas con las netbooks, donde todavía no les enseñé la plataforma, donde todavía tengo problemas de ciberbullying, todavía no voy a la IA. Y ahí está el criterio pedagógico. Los paradigmas son un poco así, ¿no? Son tipos ideales que nos dan un marco general a todos, pero está el criterio pedagógico de cada equipo directivo, acompañado por ustedes para tomar la decisión escuela por escuela. Pero esto es un marco que nos une. Una mano para allá. Sí, tenía una pregunta. Me llama la atención que en primaria está desglosado en 3 instancias, pero en secundaria no. Y no es lo mismo un chico o chica de 13 años que uno de 18. ¿Están pensando en algún momento también armar un recorrido? En el anexo sí. Esta es una filmina que armé yo. Y en un anexo está en borrador. Pero sí, en el anexo sí lo van a poder ver. Ahora bien, son anexos pensados en capacidades. No van a ver un anexo que esté pensado en la inteligencia artificial por áreas de conocimiento, sino pensado en qué capacidades debemos alcanzar de acuerdo a qué etapa. ¿Para qué? Para poder ganar un anexo que esté actualizado a pesar de que la inteligencia artificial cambie a lo largo del tiempo. Lo que tenemos que lograr consolidar en el nivel primario son alumnos expertos en los riesgos de la IA. Ese es nuestro objetivo, expertos en los riesgos de la IA, en base a todos los desafíos que tenemos. Para lograr sexto, séptimo, secundaria, usuarios críticos de la IA. Algo que nos pasó con las redes sociales, que nos llevó puesto, ¿no? O quizás sí, y lo intentamos a mitad de camino. Y quizás el objetivo es, todo lo que hagamos va a disminuir la estadística de los riesgos, pero probablemente no va a evitar todos. Quizás algunos lleguen al sedentarismo cognitivo. Quizás algunos hagan delegación de la identidad con IA. El objetivo es nosotros poder disminuir lo más que podamos estos casos. Ese es el objetivo que tenemos, reconociendo los desafíos, no teniendo un uso naif. El punto de partida es que el 76% ya el año pasado lo usaba. Más de 9 años. Chicos de 9 años, más de la mitad ya lo está usando. Seguramente hay más para este año. Voy para atrás. Este es el texto que les contaba también, se los dejo linkeado. Habla de cómo la inteligencia artificial, usada en el momento adecuado, para la tarea oportuna, con criterio pedagógico, es un gran compañero para potenciar el aprendizaje. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de herramienta. Esta es la categoría teórica que pueden llegar a ver en muchos textos y herramientas.
¿Por qué? Porque están abocados, es un texto teórico de una universidad muy reconocida, pero que tiene como objetivo de tesis poder demostrar otra cosa. Sin embargo, nosotros tenemos que estar atentos a evitar estas estrategias o estas formas de nombrarlo. Sí, lo que muestra este texto es cómo la inteligencia artificial requiere de nosotros, no solo hace mucho tiempo, ya con la aparición de Internet, no solo los docentes ser transmisores de contenido, sino co-crear experiencias con inteligencia artificial. Y a partir de allí, este es mi gran diseño de un aula de Google Classroom. Pero bueno, algunos facilitadores ya decían, bueno, yo estoy usando Google Classroom, seguramente muchos de ustedes serán, este es el centro de nuestro trabajo. Cada vez más tenemos que ir a aumentar, la aumentación que pedía el Foro Económico Mundial, ¿no? Trabajar en escenarios híbridos. Gemini vieron que ya se integra a Google Classroom. Hace poquito, seguramente muchos están experimentando todavía. El centro es el estudiante. Fortalecer cada vez más el diseño de aulas invertidas. El docente tiene el objetivo de construir conocimiento a través de la interacción con IA. La IA aparece. Estoy escribiendo un artículo de la experiencia que estamos atravesando en la Ciudad de Buenos Aires para el Banco Interamericano, para el BID. Las condiciones de escritura de un trabajo de investigación para nivel de Latinoamérica es no usar para la creación de contenidos inteligencia artificial, sí usarlo para la corrección de texto, explicitar la herramienta y el año de uso. Estas son las nuevas normas APA del futuro, ¿no? No es invalida. Organismos internacionales para la escritura no están invalidando el uso de la IA. ¿Cómo la vamos a invalidar en las aulas? ¿Para qué los preparamos? ¿Para el mundo del trabajo? Hay IA. ¿Para el mundo universitario? Hay IA. Las normas APA ya están cambiando, entonces, ¿hacia dónde vamos? Es con IA los trabajos en el aula. Tenemos que ver cómo estratégicamente incorporarlos de la misma forma que hicimos con la calculadora, con un desafío muchísimo más grande, que es el lenguaje natural que trae la IA. Aulas invertidas. El estudiante debe tener un proceso, y esto muchísimo más lo verán en sexto, séptimo, secundaria, una co-creación bidireccional con la IA. Esto se lo dejo para que lo vean bien. El docente debe trabajar, como hacían uno de los facilitadores y ustedes también, ¿no? Esto de la ingeniería de prompts se llama en forma sofisticada, pero es cómo escribir un prompt riguroso, robusto. ¿Qué estrategias personalizadas de aprendizaje hay entre el estudiante, el docente y la IA? Esto de las gemas, ¿no? Hay algunos que ya nos mostraban, están haciendo gemas de inclusión para poder acompañar la diversidad de aprendizajes. Hay algo que ya está pasando en las aulas. La alfabetización en IA es alfabetización en educación digital e IA. Si lo primero mucho no está, lo segundo es difícil que esté. ¿Cómo co-crear? ¿Cómo generar ideas nuevas? Potenciar el aprendizaje. El objetivo es que esta inteligencia artificial cada vez más la incorporemos dentro de las aulas virtuales y diseñar aulas virtuales invertidas, pensando en el estudiante como centro. Voy más rápido, que ya nos queda poco tiempo. Como verán, esto es nuestro paradigma, nuestro marco en realidad. Los diseños curriculares, diseño curricular de primaria, el diseño curricular de la NES, educación digital, programación y robótica también salió como anexo en el 2021. Esto será de la misma forma. Tienen las guías que sacamos, que probablemente, o sea, no solo quedó vieja la guía de uso crítico en IA, quedó vieja la NES, ¿no? Hay muchas cosas que lo escrito queda viejo y es también parte del juicio crítico ver cómo readaptamos esos contenidos a los contextos problematizadores y a las herramientas de tecnología emergentes. Tenemos anexos curriculares que van a salir ahora y nuestros dos planes. Sí, para que sepan, va a salir actualizado. Estamos muy contentos con el rol de referente de la protección digital infantil y adolescente, lo cumplieron exitosamente. Es algo que necesitábamos en las escuelas y nadie mejor que ustedes para tener esa perspectiva. Creo que les abrió las aulas y las escuelas estratégicamente a muchos. Es momento ahora, el 12 de agosto, de abrir de nuevo esas puertas. Con otra visión. Poder correr la mirada y decir, es momento de
todo aquello que veníamos trabajando en forma voluntaria, los que querían, los que se copaban, los que les gustaba, bueno, ahora es obligatorio. Tenemos que dar este paso, porque los estudiantes ya están expuestos a los riesgos de la IA y tenemos que educarlos en las aulas. El plan de bioalfabetización en inteligencia artificial va a ser actualizado a partir de estos 2 anexos y ustedes los van a poder ver. Van a tener esta herramienta. ¿Se recuerdan los riesgos de Internet que trabajamos en la EMI de protección digital? Vamos a abordar más específicamente metiéndonos en los riesgos de la IA para los estudiantes. Ahora, hay algo que es distinto. Los desafíos que vimos, los 5 desafíos, son para los docentes. Son problemáticas que probablemente los docentes les traigan a colación. Eso es para abordar con ellos. Si ven que los estudiantes también también. Ahora, estos son los riesgos que tenemos con los estudiantes. La delegación cognitiva, las alucinaciones y la información falsa, la protección de los datos personales, la manipulación y la desinformación, los sesgos algorítmicos, la humanización de la IA. ¿Sí? Estos son los riesgos para trabajar con los estudiantes. No es una implementación naif de la inteligencia artificial. Es sabiendo que lo están usando, educar en la escuela para potenciar el aprendizaje, pero proteger de los riesgos. Simplemente reforzamos nuestro plan de bioalfabetización, incorporando aprender con IA y aprender sobre IA y aprender con IA, adaptándolo a la realidad de cada escuela. Siempre fue así, ¿no? Siempre hubo que adaptar las estrategias a la realidad de cada escuela. Esto es algo que repasamos, pero es para que lo tengan a mano. Pregunta de múltiple choice. Entorno seguro y protegido. No hay supervisión humana. Siempre que usemos Gemini en las cuentas ALU y las cuentas BUE. Esto es así. Ahora usamos en Gmail, entramos en otros riesgos. Hay privacidad de datos. No se entrena la IA. La IA está basada en aprendizaje LearnLM. Creo que en algún lado, si hacen clic, linkeé la página. Y si no, nos lo piden. Es la página de Google que habla de Google for Education y tiene todos estos, garantiza todas estas estrategias. LearnLM es un lenguaje natural basado en aprendizaje activo, metacognición, gestión de carga cognitiva y curiosidad. Como se darán cuenta, la suite de Google tiene una tendencia educativa que no tiene ninguna otra IA. NotebookLM, a diferencia de las gemas, es una herramienta que no alucina. Una herramienta de investigación profunda, súper interesante, destinada evidentemente al mundo educativo. Los Storybook, ¿no? Una herramienta que podemos acompañar todo lo que tiene que ver con el aprendizaje. Recursos que tenemos, para que no nos perdamos. El sitio web de educación digital, todos lo conocen, ¿no? El campus virtual, a partir de septiembre. Ustedes ya pueden ir adelantando en las escuelas. Va a salir el anexo curricular, vamos a formar en la EMI, en los anexos curriculares, en los niveles. Van a tener la oportunidad vamos a seguir con las formaciones virtuales de Google, con certificado internacional, para que todos aquellos que quieran formarse. En agosto se van a poder anotar a los cursos con puntaje en inteligencia artificial, para todos los que quieren llegar más cómodos. O sea, la forma de acompañar la formación de ustedes. Distintos cursos pensados para acompañar la formación de ustedes y que a ustedes les sea más fácil. El ecosistema digital, donde tenemos también no solo distintos videos para enseñar a usar la inteligencia artificial, sino también los avatares. 1.600 docentes de las escuelas de secundaria Aprende se conectan todos los días para usarlos. Y el sitio web de Buenos Aires Aprende con IA, donde ustedes van a poder acudir a ese sitio web para descargar cápsulas de formación para estudiantes, infografías y todo lo que les había contado. Implementación. Esto ya lo contamos. Todo el desarrollo de capacidades que venimos haciendo. A partir de agosto vamos a tener un programa de docentes embajadores en inteligencia artificial, que se van a poder anotar voluntariamente los docentes de primaria y secundaria nada más, de nivel primario y secundario, todos aquellos docentes que ustedes saben que son sus docentes de elite. La idea es que van a tener una formación específica, algunos premios e incentivos, puntaje docente y además muchos van a ser invitados para poder exponer en la Tech Week del 31 de octubre en la usina.
30 de octubre en la usina, un viernes. Tenemos la Tech Week. Todo va a ser en inteligencia artificial. Más de 2.000 docentes trabajando en inteligencia artificial. Queremos crear la comunidad de práctica más grande de América Latina de todos docentes mostrando lo que hicieron, sus gemas, sus proyectos, todo lo que estamos llevando en las escuelas. Ese va a ser el objetivo de la Tech Week, además de todo un ala de protección digital infantil y adolescente. Premios a la innovación tecnológica también va a ser en la Tech Week. Dentro de poco, seguro después de las vacaciones de invierno, no sé cuándo lo estaremos abriendo, y también va a ser en esa fecha. Bueno, esto se los dejo para que lo vean después. Es todo lo que les vengo contando entre las estrategias. ¿Cuál es el objetivo de largo plazo del 2027? Como les decía, lograr una consolidación ya escuela por escuela, trabajando con ustedes. ¿Qué nivel de formación docente llegamos para el 2027? Tenemos un 60%, un 70%, con un nivel básico, con un nivel medio. ¿Cómo venimos de consolidación con las escuelas por año? Ese es el objetivo para el 2027. El primero, EMI, del 12 de agosto. El siguiente, diciembre del 2026. Vamos a estar haciendo un balance de a dónde llegamos entre ustedes y nosotros en la consolidación de la formación en inteligencia artificial. ¿Alguna pregunta? Es mucha información, ¿no? Un poquito, sí, perdón. Pero bueno, teníamos que armar un marco. ¿Esto puede cambiar? Sí. ¿Pueden encontrarle cosas para ajustar? Sí. ¿Es una verdad develada? No. Todo el tiempo se está construyendo. ¿Puede salir una nueva investigación que diga algo que no va en esta línea? Sí. Hay países que están decidiendo, como Noruega, no implementar inteligencia artificial en las escuelas, en primaria. Absolutamente nada. ¿Es una decisión? ¿Es válida? Sí. Cada país construye su historia. Nosotros estamos construyendo la nuestra. Porque esta es una imagen para traer un poco lo que estamos haciendo ahora. Cuando soplan vientos de cambio, nosotros construimos molinos. Vientos de cambio para adelante. Mucha suerte en agosto.